¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva mesa de diálogo y esta vez para charlar de la Copa del Mundo, pero no ya de lo futbolístico, sino de todo lo que rodea a este que es, sin dudas, uno de los dos acontecimientos deportivos más importantes del mundo. Luis Ricosa han sido los ojos de Canal 3 de Televisión Litoral y han hecho una gran cobertura. Luis, ¿cómo te va? Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Todo bien? Un gusto compartir este momento aquí en Mesa de Diálogo con vos y con toda la gente del 3. Bueno, digo han sido porque junto a Julián Martín hicieron la cobertura. Sí, Luis encabezó, condujo Zapping, estuvo para Radio 2, para Canal 3, para Rosario3.com. ¿Y qué tipo de experiencia, Luis? Vos que sos un periodista de pura cepa. La verdad que impactado desde lo escenográfico de la ciudad de Moscú, pero también muy a gusto con la organización, con la amabilidad de los rusos, con todo lo que era la estrategia de llegar a los estadios, de traslados, de compartir momentos con la selección argentina. Me parece que todo eso hizo que el combo se pueda observar a través de los programas de tele y de radio, de la manera en que uno quería. La verdad que yo iba con mis preconceptos desde lo técnico, desde Moscú era tan lejos, ver si podía llegar a salir todo como yo pensaba, mostrarte a vos en antes de salir y en toda la promoción del 3, los estadios, la concentración de Argentina, la Plaza Roja, los lugares de esparcimiento de la gente, de festejos y demás, y bueno, se pudo dar todo eso hasta el final, seguimos hasta el último minuto a la selección argentina, y bueno, para nosotros fue un verdadero placer y una experiencia inolvidable porque es un mundial, porque ahí se concita toda la atención del año, desde lo deportivo, de lo futbolístico, y están obviamente los mejores que uno puede desarrollar a través de la observación de distintos partidos y obviamente con este seguimiento especial a la selección, ¿no? Claro. ¿Costó en cuanto al idioma? Porque el ruso tiene su base en el cirílico, es un alfabeto, te digo, uno lo mira y es casi inaccesible. Difícil, sí. ¿Se pudieron manejar bien con el inglés? ¿Cómo se comunicaron? Sí, la verdad que yo iba también con expectativas de intentar defenderme con algunas palabras de inglés, pero me habían dicho que los rusos eran muy firmes, muy estrictos. Después allí me vi con una situación muy especial que era la amabilidad de ellos, de tratar de entenderte, de tratar de seguir con el inglés y acompañarte, señalizarte lugares, transportes, metro, estadios, ingresos y demás, y ellos en ese sentido muy amables para colaborar, y más allá de algunas palabras en inglés uno pudo a través de esa amabilidad también poder guiarse a lo largo de toda la Copa del Mundo. Mirá vos qué bueno. Bueno, alguien dice por ahí que un país desarrollado es aquel en el que las clases bajas no es que andan todas en auto, sino que las clases altas se mueven en transporte público, ¿no? Rusia es un país desarrollado. Sí. ¿Cómo viste el transporte público? ¿Lo pudiste usar? Sé que viajaste en tren, por ejemplo, de una ciudad a otra. En tren, el tren nocturno para mí una experiencia nueva, porque ahí vas y tenés que dormir. Claro. Porque te llevan directamente al camarote. Son 4 camas, 2 cuchetas, y ahí tenés que descansar porque el tren sale a las 11 de la noche y llegás a las 6 de la mañana a San Petersburgo o a Kazán, donde se jugaban los partidos. Y bueno, ahí la idea era primero ver cómo era, un poco lo contamos y mostramos imágenes antes de salir, y después adaptarse a eso. Y la verdad que fue fantástico, porque descansás después de todo un día de trabajo. Claro. Porque en realidad acá arrancábamos a la mañana muy temprano y terminamos a la noche. Llegás rendido allí y te despertás, la verdad que bárbaro para el otro día arrancar una nueva jornada. En ese tema de los transportes fue realmente muy ágil todo y muy bien señalizado, como te decía, no tenías ningún tipo de inconveniente, estaba bien marcado, qué andén, qué número de vagón, qué tren tenías que tomar. Ese no es el transiberiano, ¿no? Que se tomaron, ese es otro. Este es un tren rápido que le dicen ellos y que se utiliza solo en la noche, por eso el tren nocturno, que es para dormir. Después está el otro tren que lo usamos desde Nizhny hacia Moscú para el segundo partido de Argentina, y ese era un tren rápido, muy confortable, pero vas sentado, tenés el bar, restaurante dentro de uno de los vagones especiales, y después tenés la posibilidad de moverte, de caminar, un poco de esparcimiento, porque si no estás por ahí sentado todo el tiempo. Claro. Pero son las variantes que tenías para trasladarte, y todo muy ágil y todo muy moderno. ¿Y los taxis en la ciudad también? Taxis usamos Uber. Allá se puede usar el Uber, allá se puede usar el Uber, no hay ningún inconveniente. Hay convivencia. Ahí hay convivencia taxistas, y el Uber con la aplicación a los 2 minutos lo tenías ahí, es tan fácil. Te decía, nos encontramos en el lugar tal y vos hacías
2 metros y lo tenías ahí estacionado con su número de patente, entonces vos ya sabías que era el que te venía a buscar a vos, todo a través de la aplicación del teléfono, era impresionante. Lo veías al Uber por el GPS, en qué momento iba a doblar y iba a llegar hasta donde estabas vos. Le ibas haciendo un seguimiento, te parecía que a lo mejor estaba demorado y era porque había una zona roja que era de mucho tráfico, o sea que estabas muy online con todo lo que era el traslado. O sea que ha sido el mundial de la tecnología, sí, ¿no? Sí, evidentemente, incluso las telecomunicaciones también. El Wi-Fi en la Plaza Roja, en lugares públicos, en los estadios, toda la gente, vos veías a los hinchas todos le mostraban a los parientes que estaban en la Argentina por Skype o por WhatsApp. Por video. Claro. Mostraban y saludaban y era todo el mundo antes del partido, en el entretiempo, mostrando los estadios, porque había Wi-Fi libre en todos los lugares públicos. Así que la verdad que la tecnología, la organización, la seriedad, y la verdad que yo me llevé también una grata sorpresa, porque pensé que iban a estar más estrictos con los festejos. ¿Te acuerdas que se habló acá que no se iba a poder festejar? Sí, ese es otro ítem que te quería preguntar con respecto a la seguridad. Por un lado, cómo convivieron las fuerzas policiales con la cantidad enorme de visitantes, porque viste que es un aluvión increíble de todas las nacionalidades y todos los tipos. Están los más ruidosos, como los argentinos o los ingleses, otros que son bastante más tolerantes o más tranquis. ¿Cómo fue eso, el tema de la seguridad? Estaban muy estrictos en los ingresos a los distintos lugares, porque ingreso a un aeropuerto, a una estación de tren, a un estadio. Ahí te revisaban de pie a cabeza y a mí me parecía bien, porque siempre se manejó este tema de las versiones de distintos inconvenientes que podía haber desde el terrorismo y demás. Entonces yo digo, van a estar muy atentos a todo eso. Entonces, mochilas que vos nosotros llegábamos con mochilas al estadio, con micrófonos y demás, y te hacían abrir los bolsos sin ningún tipo de inconveniente, te revisaban un poco y después te pasaban obviamente un escáner por todo el cuerpo y sobre todo el tema de bolsos, también una revisión total como para que vos ingreses sin ningún tipo de inconveniente, y esto a la gente no les pesaba. Mirá. Y después el tema de los festejos, yo pensé que no se iba a poder tanto, y vos sabés que sobre todo por ejemplo cuando ganó Rusia, que eliminó a España, borrachos, tirados por todos lados, y los policías sentados o parados allí al lado sin hacer nada, salvo que haya algún tipo de disturbio. Claro. Pero después era solamente estar ahí presente. Y la tranquilidad uno, que terminaba un programa a lo mejor zapping a las 2:30 de la mañana, de volver caminando 7 cuadras, 8, y saber que no ibas a tener ningún tipo de inconveniente porque estaba todo muy seguro. Qué bárbaro. En Argentina se hizo tristemente célebre, lamentablemente, este hincha, que fue uno de los tantos en realidad, que humilló a una chica, una ciudadana rusa, haciéndole decir barbaridades, palabras soeces en castellano, aprovechando la barrera del lenguaje, ¿no? Del idioma. ¿Cómo fue el comportamiento del hincha argentino? Después de eso hubo un cambio, porque yo la verdad que los notaba de arranque en los primeros días como muy cancheros a los argentinos, con las mozas y demás. Es como que van muy excitados todos, y están liberados, están en un lugar de relax, porque están esperando el partido argentino. Salvo la tensión del partido, después lo previo y lo posterior es de vacaciones prácticamente, para los hinchas, digo. Entonces era como que estaban muy liberados para hacer lo que quieran. Cuando aparece esa imagen y el hincha es deportado y demás, ya se empezó a ver más cuidado sobre todo, y ya no percibíamos tanto de lo que uno ve en el exterior cuando ve a los argentinos, sobre todo cuando son en grupo, cuando van grupos, porque ahí había muchos grupos. Yo crucé grupos de veinteañeros que juntaron hasta el último pesito y se fueron, grupos de gente de cincuentones que se hicieron una escapada para ver algunos partidos del Mundial. Bueno, esos te encontrabas con grupos así, y me preguntaban mucho cómo hacían desde lo económico. Vos sabés que había grupos de chicos que pagaban $5 por día en un hostel, y con eso ellos estiraban la estadía, porque era solo ir a dormir y bañarse, porque después estaban todo el día en la calle, o en los estadios, o en la plaza, o en una cervecería, o caminando, o paseando. Entonces, esa fue una buena alternativa. Lo caro era el pasaje, $2.000, para trasladarte hoy a $1 tan alto, te vas a 60.000 pesos. Eso era lo más complicado. Pero después, el traslado allá adentro, traslado para hinchas en forma gratuita, traslado para periodistas de una ciudad a otra en forma gratuita. ¿Eso donde en el subte era? En el subte era gratis. Y después teníamos, nosotros, el periodismo tenía todos los traslados de micros o subtes gratis. Y después tenían
los hinchas que conseguían lugar por el Fan ID, Sí. que era la identificación, podían llegar a tener en esos trenes lugares libres que eran como regalos que le hacía la organización al hincha que estaba identificado. Así que muchos viajaron de Moscú a San Petersburgo, de Moscú a Nizhny en forma gratuita. Qué bárbaro. O sea que eso también ayudaba a este movimiento de gente. Claro. ¿no? Y el rosarino, porque es obvio, somos una ciudad muy populosa y muy fanática del fútbol, Sí. y en tu cobertura se veían muchas camisetas, banderas de Newell's de Central, que incluso cuando te veían a vos y lo veían a Julián, iban para la cámara para tratar de salir y demostrarse. ¿Cómo se comportaron? ¿Hubo muchos también? Sí, hubo muchos y la verdad que tengo que ser sincero, eran los que más llevaban las camisetas de los clubes. Mirá vos. De arranque, vos no veías camisetas de Boca, de River, pero sí veías de Newell's y de Central. Iban, por ejemplo, con una bandera de Argentina, pero abajo la camiseta de Central, o la de Newell's, o un gorrito de Newell's con la camiseta de Argentina. Pero siempre con esa identificación tan fuerte, por algo de la capital del fútbol. Claro, total. Y esto se nota también en los eventos internacionales. Total. Porque iban para ver a la selección, pero también llevaban los colores de su club. Esto se notó mucho y se vieron muchos rosarinos también dando vueltas. Bueno, con respecto a la vida en Moscú o en Rusia, si querés, se dice, y vos lo vas a corroborar o en otro caso me rectificarás, que es de las ciudades más caras que tiene Europa. Pero no es tanto. Yo por lo menos fui con una expectativa de, bueno, vamos a ver el costo de la comida, claro. El costo de una salida y demás, de una excursión si querías hacer en algún tiempo libre. Y la verdad que me llevé una grata sorpresa también porque, digamos, hasta se podía cenar o almorzar mucho más barato que acá. Ah, mirá vos. Comidas de 120 pesos argentinos. ¿El rublo, que el rublo es el doble del...? No, por ejemplo, si te decían 1.000 rublos, sí. tenías que dividirlo por 2,3. O sea que era menos de 500 pesos. Eso para peso argentino, claro. Por ejemplo, un valor de 1.000, vos pagabas 460 pesos argentinos. Mira vos. Y por eso te decía yo, por ejemplo, se utilizaba mucho comer los rolls, que serían como una especie de panqueques, y adentro con pollo, lechuga, tomate. ¿Eso en el restaurante o en la calle? En barcitos. En barcitos tranquilos con una cervecita, una gaseosa, pero como para pasar el mediodía, digamos. Claro. Y esos rolls con un vaso de cerveza, con un vaso de gaseosa, 120 pesos. Vos decís, acá un almuerzo económico está un poquito más caro. En el centro de Rosario, en Buenos Aires, en la Argentina, digo. Y ahí comías. Después lo que era caro, por ejemplo, era en la cancha, como acá. Claro, acá en la te inflan un poco los precios. Sí, por ejemplo, una cerveza estaba 350, porque podés tomar cerveza mirando los partidos, cosa que no ocurre acá, 350 rublos, o sea que estabas pagando ahí 170 pesos una cerveza, un vaso. Pero vos decís, estás en la cancha. Y estás en la cancha. Me tomo dos ahí, hago un gasto después. Gastabas 300 pesos entre un pancho, porque está el pancho y la hamburguesa, eso es internacional. El pancho y la hamburguesa, el hot dog y la hamburguesa estaban, pagabas 600 rublos, que serían menos de 300 pesos, y comías algo y tomabas algo. No es tanta diferencia. No es tan caro, pero en la cancha era un poquito más. Pero en la calle conseguías, en barcitos, comías mucho más económicas. Y yo esperaba, digamos, precios europeos y en un mundial. Inflados. Inflados por una ciudad de mundial y nada que ver. Mirá vos. Allí no se aprovechaban del momento y los costos eran realmente mucho más económicos de lo que uno pensaba. Para comer, para trasladarte tenías esto de la posibilidad de tener gratis y obviamente después tenías restaurantes por ahí que vos los veías ya de afuera, que ibas a pagar por cubierto mucho más a lo mejor que un restaurante de aquí. Pero ya te exponías a eso porque sabías cómo era el lugar, ¿no? Bueno, te vimos, y ya metiéndonos en el trabajo periodístico, hacer el programa desde el centro de prensa, te vimos en la práctica de la Argentina, directamente desde ahí. Ya dijiste que las telecomunicaciones funcionaron, que había wifi, que había internet. ¿Cómo fue el desarrollo o cómo fueron las condiciones para el desarrollo periodístico? Digo, desde la FIFA y la AFA también, que es una cápsula, es algo aparte. Una cápsula. A nosotros nos vino muy bien el tema de la acreditación de AFA, que es a través de FIFA, pero que vos podés ingresar al terreno de lo que es la concentración argentina. Porque ahí es como que vivís el Mundial igual que el resto de los medios. Ahí se equilibra todo. Puede ir Fox, Teis Sport o TNT Sport con 3 móviles, 5 productores, 10 periodistas, pero en la práctica de la selección entra un camarógrafo, un periodista del medio y ves la misma imagen en todos los canales porque te dejan ingresar y filmás 15 minutos como hacíamos nosotros. Después vas a la conferencia de prensa como el resto, hablas con 2 jugadores, no hay notas
exclusivas, Ajá. o sea que ahí ya también te equilibra en todo. Claro. Y cuando termina el entrenamiento, hablas con el jefe de prensa y el jefe de prensa te dice, hoy la práctica tuvo a estos 11 titulares, entró Enzo Pérez, salió Banega y te tiran datos, que era el mismo dato que le daban al periodista de Fox, al de TIC o al de TNT Sport, que a nosotros. Muy democrático. Entonces, nosotros podíamos salir ahí a competir más allá de por ahí no tener la estructura técnica que tienen ellos, pero nosotros al aire y con contenido y con información periodística estábamos a la misma altura. Y a la hora de preguntar en la conferencia tenés que levantar la mano, te ve el jefe de prensa. Te ve el jefe de prensa y va recorriendo un poco. Ahí es más complicado porque hay mucha prensa, entonces las conferencias duran media hora y a lo mejor arrancan y son las 10 primeras preguntas, 15 y después es como que el jefe de prensa ya redondea. Pero después tenés la chance en la siguiente, lo vas manejando, pero bien. Y después tenés la posibilidad de siempre tener la información, salvo que tengas alguien adentro, que por ahí lo puedes tener vos desde tu trabajo periodístico desde Rosario. Por ejemplo, hay periodistas de Buenos Aires a lo mejor que tenían la posibilidad de chatear con algún jugador de la selección. Nosotros por ahí, con un Ansaldi, con un Gio Celso, por ejemplo, con un Di María, con un Patón Guzmán, con un Banega, que tienen que ver con el fútbol de Rosario. O sea que ahí también equilibrás y después tenés la información oficial, que es la que te dan de la práctica, que es un poco la que comparten todos. Entonces, eso estaba muy bueno y la idea era compartir con ustedes a través de la pantalla el lugar de entrenamiento de Argentina. Y veíamos imágenes y siempre estaba detrás la figura de Messi, acompañado por el resto de los compañeros, que era un poco la idea. Estamos viendo ahora imágenes que hicimos con los periodistas de otros medios y con la práctica del seleccionado argentino, que era un poco esa la idea, trasladarle a Rosario el toque rosarino, vale la redundancia, pero con información que era la información que se manejaba ahí. Bueno, se logró y mucho. Luis, se le ha criticado mucho a este equipo, al plantel argentino, más allá de lo deportivo, una supuesta, vos me dirás, falta de empatía con los hinchas. No sé si con los periodistas, porque la relación con el periodismo es oscilante generalmente. Cuando anda bien se habla perfecto, cuando anda mal aparecen las críticas, a lo mejor alguno se enoja, alguno no. Pero ¿vos considerás que fue o es una selección a la que le faltó empatía con el público? Hay imágenes de ellos llegando a un hotel y solamente Messi arrimándose al sector en donde estaban los hinchas a sacarse fotos. Después en San Petersburgo, Messi no, Di María no y el resto sí. El día del bombo de Guzmán. De Guzmán, pero no los jugadores que habitualmente son los titulares. Para mí faltó, pero tampoco había clima en la selección. Y esto yo te lo iba contando cuando salíamos al aire. Yo veía un clima raro, un clima no de unión, no de ir todos para el mismo lado. Yo notaba división en el cuerpo técnico. De hecho, las versiones que surgían de adentro era que no se hablaban Becasese con Sampaoli, que discutieron hasta adelante de los jugadores los frenaron, los separó Scaloni en algún momento. Después se hablaba de una decepción de parte de los dirigentes hacia el cuerpo técnico, que pensaron que era el mejor, le dieron todo. Le hicieron remodelar, Bronici gastó 2 millones de euros, la AFA, para remodelar todo porque pidió una cancha techada y la organización le brindaba ese lugar, el resto lo tenías que pagar vos. Y eso se notó después con la decepción de ver a lo mejor un manejo de grupo que no era el que Chiquitapia pensaba, una relación con los jugadores de mucho desgaste hasta terminar en esto de consensuar el equipo. O sea que vos decís que todo eso generó que el equipo no transmitiera alegría a los hinchas. Sí, igualmente para mí, y no por ser demagogo, lo más fuerte que vi fueron la cantidad de argentinos y cómo llenaban los estadios. A mí me daba la sensación de que estaba viendo un partido de la eliminatoria en la cancha de Vélez, es que en la cancha de River. El hincha argentino, a lo mejor coincidís, me parece que es más hincha del país que de la selección en sí. La selección puede no transmitir y el equipo, el estadio siempre está lleno. ¿No? Pero era impresionante ver tan lejos 40.000, 45.000 personas y el estadio tenía capacidad para 55.000 y veías a Francia que está cerca de Rusia y tenían 5.000 hinchas y el resto era todo Argentina. A mí eso me hizo ruido y la verdad que me hizo ruido lo que vos decías de que la selección por lo menos no tenga esa empatía de ir, sacarse fotos. Es un momento, es cada 4 años, es un esfuerzo que hace el hincha para estar. Muchos jugadores van a decir, bueno, pero nadie le puso un revólver para que vayan. Pero digo, no costaba nada, para mí no cuesta nada acercarte, sacarte una foto, estar media hora de la concentración, si después están jugando a la play, al metegol y demás. O sea, era dejar de lado un poquito la concentración y meterte con la gente que fue hasta allá para verte y para victoriarte. Bueno, te hago las últimas 2 preguntas. Una tiene que ver con el deseo argentino de organizar
la Copa del Mundo en 2030, un deseo compartido con Uruguay y con Paraguay. Vos que estuviste en Rusia, donde supuestamente está lo mejor de la organización, los estadios son, al menos desde afuera, se veían de acá una maravilla, vos pintaste algunos como los mejores que habías visto en tu vida. ¿Estamos muy lejos de poder organizar una Copa del Mundo, al menos con este nivel que vimos en Rusia? Yo veo que la infraestructura que tiene Rusia para no solamente estadios, para centros de prensa, para todo lo que es el traslado de la gente, transporte y organización, me parece que estamos muy lejos. También estamos lejos del Mundial. O sea, faltan muchos años, se pueden llegar a remodelar pero estadios. La economía, más que mejorando, viene cayendo. Por eso también, va a ser complicado. Mm. Ya de arranque los estadios en Rusia son muy modernos y todos se hicieron hace 2 o 3 años. O sea, necesitas ahí una estructura económica importante para tener esa visión. Cuando llegaste impactan todos los estadios. O sea, los que vimos todos fueron impactantes y después allí se sigue desarrollando la Liga Rusa y demás. Acá necesitas, me parece, una remodelación total. Los estadios han quedado del 78, prácticamente no se hicieron nada, se pintaron. ¿Vos decís que habría que demolerlos directamente y armar otros nuevos? Y para mí, para equiparar con el fútbol que vimos en Rusia y con la escenografía que vimos en Rusia en los estadios, me parece que tenés que hacer estadios nuevos. Porque muchas veces se alude al tema de la tradición, decís, ¿cómo vas a tumbar la Bombonera? ¿Cómo un estadio tan importante? Pero Wembley era Wembley y armaron un estadio nuevo. ¿Y sí? Es en así, San Petersburgo los mismos que hicieron Wembley hicieron en San Petersburgo y tiraron abajo todo y ahí juega uno de los equipos y obviamente hicieron un estadio totalmente nuevo y la gente lo disfruta y demás. Me parece que lo que pasa es que vos marcaste algo, el tema económico, yo no sé si da, salvo que sea obviamente compartido por varios países y quieran remodelar. Aparte tenés que ahí distribuir. Porque ahí va a ser Estadio Centenario, no supone algo de acá de Argentina, algo de Paraguay también. Por eso el Estadio Defensor del Chaco. Pero supuestamente Argentina tendría casi el 70%, 60% de los estadios. Bueno, estamos hablando a futuro. Y por último, porque imagino que Rusia se habrá transformado ahora en un destino muy requerido por el turismo. Después de haberlo conocido, por lo que pintaba Luis, a mí ya me dieron ganas de viajar. ¿Cuáles son los 3 lugares que el argentino, el rosarino que esté mirando, no se puede perder de Rusia? Si tuvieras que recomendar 3 lugares, no sé, la Plaza Roja, el Kremlin, el Museo del primero Hermitage. Eso, que está todo junto. Yo lo voy a anotar. Está todo junto. Así no me olvido. Que es la Plaza Roja y tenés el Kremlin al lado que lo podés recorrer pagando una entrada mínima de 200 pesos argentinos y tenés toda la recorrida con guía, si querés. Con guía que si pagás aparte, es un guía que vos te llevas tipo celular y te traduce en español o en el idioma que quieras. ¿Y qué entras al sector de gobierno? Claro, te llevan al sector de gobierno, te llevan a la iglesia que hay en el medio, te llevan a una entrada general, un museo que hay donde también están obviamente esculturas, pinturas y obras que tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial. Haces un recorrido por la historia y después lo más fuerte es la tumba de Lenin, que está embalsamado allí y está iluminado en una especie de cofre de vidrio y vos pasás, durás 30 segundos ahí. Te revisan, obviamente, para ingresar y haces una fila, porque es gratis eso. Haces una fila, pasás, ves el féretro, pero embalsamado parece que estaría durmiendo, bien iluminado y todo vidriado. Y das toda la recorrida, lo ves de todos los costados y seguís. Eso también fue impactante, muy fuerte, pero aparte está impecable, lo veíamos, la barba, el pelo, todo parecía que estaba durmiendo y está embalsamado. Y eso, digamos, un punto importante. Plaza Roja, Kremlin. Que es todo en el mismo lugar. San Petersburgo, una ciudad también alucinante en lo que es catedrales, palacios, bueno, y el tercero sería el Palacio de los Zares, que está alejado de San Petersburgo. No es la ciudad, la parte histórica, el casco histórico, sino que está alejado y ahí recorres palacios con el lujo que jamás viste, en oro, brillantes y demás, puertas, qué sé yo. Toda la estructura de parques y demás, todo lo que se ve en películas o series, no solamente de Rusia, sino de Europa, bueno, todo lo ves en esos palacios que están alejados de San Petersburgo. Nizhny nos gustó mucho también, es una ciudad más chiquita, pero bueno, el río Moscova,
que nosotros a veces lo mostramos, estaba Sí. detrás nuestro, eso también para hacer una recorrida con un catamarán. La verdad que tiene paisajes bellísimos. Yo no lo tenía como un lugar turístico. Uno habla de Europa y decís Sí, Madrid, sí, claro. Barcelona, Londres, Roma, pero no Moscú. Y vimos a Moscú y dijimos, ¿cómo no se promociona más esto? Vale la pena. Y me parece que con lo del Mundial la gente va a ir porque tenés lugares para recorrer. Nosotros no pudimos hacerlo porque estábamos al mismo tiempo trabajando. Claro. Pero si vas y te instalás, mínimo 10 días tenés lugares para recorrer. Última, bonus. ¿Te compraste algo para vos? Porque te habrán pedido regalos, te habrán dicho tráeme chocolates, mamushka, gorro cosaco, no sé, 1000 cosas. Sí. Pero Luis Ricosa se hizo un regalo a sí mismo. Me hice un regalo nada más de una campera de invierno que me pareció a muy buen precio y de muy buena calidad. Perfecto. Y después más regalos para mis hijos, para el regalo mi familia. está acá, en la cabeza y en el corazón. La verdad que cuando voy para una cobertura no pienso tanto en el tema, ¿no? En regalos sí para los demás, pero no en mí, sino, no es por hacerme el que me fui a esforzar. No, claro. Pero voy a trabajar. Cuando me voy de vacaciones, sí, pero Claro. cuando voy a trabajar es como que tenía la mente puesta en que las cosas salgan bien, en cubrir y en estar al aire en toda la programación. Todo el día. Y todo el día. Entonces me preocupé más por eso. Bueno, gracias por esta charla. Fue como viajar a Rusia, ¿eh? Nos Bueno. hiciste vivir el Mundial desde adentro. Muchas gracias a vos por la buena onda de siempre y en toda la cobertura también, en todos los programas. Luis Ricosa en esta mesa de diálogo. Nos encontramos en la próxima.